Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo, UNBJ. Yo soy Pati Ramos, teoterapeuta, conferencista y predicadora de la Palabra de Dios, y hoy vengo con todos ustedes en un nuevo mensaje en el 2022, la prédica del día sábado, nuevamente en pantalla con todos ustedes, quienes me habían preguntado por qué estaba grabando los audios en voz. Pues eso puso Dios en mi corazón por estos casi 2 meses hacerlo, y bueno, hoy nuevamente con todos ustedes. Qué bendición, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a todas las personas que le dan me gusta a este contenido y en nuestro otro canal UNBJ Televisión en YouTube. Así que bienvenidos nuevamente y vamos a orar. Padre eterno, yo te doy gracias por este lugar, por este mensaje, por la palabra que tú has puesto en mi corazón para ministrar a toda esta audiencia hermosa. Que yo sea un canal de bendición, un puente para que ellos puedan llegar a ti y te conozcan, como yo también te he conocido a través de la palabra. Pido revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento, inteligencia de Dios, profundidad en la palabra profética para que seas tú ministrando el corazón de cada persona y audiencia. Gracias por mi familia, mis hijos, mi vida, y gracias por este lugar, esta nueva locación que tú nos has dado para poder grabar estos contenidos. Amén. Bien, vamos entonces hoy a hablar acerca de por qué a personas buenas les pasan cosas malas. Personas nos preguntaban, bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno permite muchas cosas, pruebas en el pueblo de Dios, es decir, en sus hijos? ¿Por qué a muchas personas les pasan tantas cosas? Y uno dice, ¿qué pasa con esta persona, con esta ciudad o con el mundo entero? Estamos viviendo ya la fase final del apocalipsis. Nos encontramos realmente, ya lo he dado mucho en conferencias, estamos en Apocalipsis capítulo 13, entrando ya en ese capítulo, y por eso es que tú ves que la tierra y la gente y todo lo que está pasando es precisamente la Biblia lo que se está cumpliendo, la palabra de Dios. Vamos hoy a ver en 2 de Crónicas 7:16 una palabra muy importante que yo quiero compartir con todos ustedes. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 16, puntualmente todo está pegadito allí. El título dice consagración del templo. Luego dice Dios hace un pacto con Salomón, y en el versículo, voy a leer desde el 16. Dios se le apareció una noche y le dijo, ¿a quién? A Moisés. He escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, y les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración. Perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Esta es una promesa, pero hay unas condiciones. Si tú quieres ser bendecidos, Dios pide algo de ti. Y hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque a personas buenas les pasan cosas malas. Y personas me hablaban, y creo que tú mismo o tú misma puedes decir, ¿por qué si yo trato de tener una vida que agrada a Dios, me pasan muchas cosas malas? La Biblia dice que es necesario que nuestra fe, nuestra creencia en Dios sea puesta a prueba, porque las pruebas dejan ver realmente el valor de lo que tú crees. Es decir, si tú crees en Dios, tienes fe en Él, Él tiene que poner unas pruebas para ver si tú abandonas, te debilitas, retrocedes, vuelves atrás. El oro es uno de los metales más valiosos y hermosos, dorado. Todo esto que nosotras usamos que es dorado, la gloria de Dios, así como esto que tú puedes ver que es dorado. Cuando nosotros tenemos oro, estamos cotizados en el mercado de los valores, ¿verdad? La palabra de Dios es como el oro, muy puro, muy refinado, y para que tú la puedas atesorar en tu corazón tienes que
escudriñarla, comerla, escucharla, vivirla, aplicarla a nuestra propia vida, la tenemos que aplicar. Y en medio de esta profesión, porque ser cristianos o creyentes en Jesucristo es una profesión como cualquier profesión del mundo, la profesión más importante que puede tener una persona es servir a Dios de corazón, realmente sincera, puramente. Los otros títulos que hemos obtenido en las universidades, en los institutos, en las colegiaturas, son de aquí de la tierra, pero la mayor profesión y más valiosa, y creo que la más resaltante o sobresaliente, es servir a Dios de todo tu corazón, o que seas llamado a servir a Dios. Pero durante esa profesión, durante esa carrera, durante ese tiempo, tú vas a tener que demostrar lo que realmente está dentro de tu corazón, y eso solamente se logra con las pruebas. Es por eso que cuando nosotros vamos a ir a ejercer una profesión, nos ponen primeramente unas pruebas para ver si somos capaces de salir adelante o de sacar adelante esa profesión y de representar bien lo que decimos que hemos aprendido. Igualmente en la vida cristiana todos somos aprendices de la palabra de Dios, todos somos practicantes de la palabra de Dios, es decir, que somos a futuro personas que podemos llevar un mensaje a la humanidad. Pero para ello necesitas pasar por pruebas para ver si tu fe aguanta, si tu fe es pequeña, mediana, grande, si tu fe está fortalecida o si tu fe o lo que crees está débil todavía en ti. Por eso vienen las pruebas. Personas buenas les pasan cosas malas. El título de esta prédica es Las malas decisiones. Personas me decían, bueno, yo he tratado de ser una buena persona, pero me han pasado muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque si Dios es tan bueno, me permite o me deja pasar por estas pruebas. ¿Por qué? Porque tu fe tiene que ser puesta a prueba para ver si realmente es lo que dice que es la fe. Es decir, si tú realmente vas a aguantar más adelante otros procesos y otras pruebas más grandes, porque recordemos que las pruebas son de acuerdo a la estatura y al nivel. Por ejemplo, yo a mis hijos, de acuerdo a la edad, yo no les puedo poner pruebas o trabajos más grandes de lo que ellos puedan soportar, porque Dios también es justo y Él permite que pasemos unas pruebas, pero por unas cosas que hacemos mal, decisiones que tomamos mal, erradas, equivocadas, y otras veces pruebas porque Él está mirando nuestro corazón a ver realmente quiénes somos nosotros y cuánto de verdad lo amamos. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 17:16 que el Señor nos quiere bendecir, porque Él tiene unos pensamientos. Vayamos a Jeremías capítulo 29, vayamos a Jeremías 29, vamos a estar leyendo hoy la palabra en diferentes versículos o capítulos que el Espíritu Santo me vaya moviendo, me vaya ministrando. 29:11. En 29:11 dice la palabra de Dios. Veamos qué dice acá la palabra de Dios en el 29:11. Dice puntualmente Jeremías 11. A ver. Mis planes para ustedes son solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Los planes de Dios son buenos, son para nuestro bienestar, son para nuestras bendiciones, son para disfrutar. Los planes de Dios siempre han sido buenos con la humanidad. De hecho, Dios al crearnos ha sido muy bueno, porque nosotros no pedimos estar aquí en la tierra. Fue un regalo, un propósito de Dios, un plan de Dios que estuviéramos aquí y hasta el día de hoy que estuviéramos vivos y saludables para poder estar aquí enfrente de todos ustedes. Esto que yo hago realmente es por la pura misericordia de Dios, no es porque yo sea alguien especial
o que me crea gran cosa o muy estudiosa de la palabra, sino que esto es un llamamiento de Dios. Él le plació ponerme frente a todos ustedes. Por mucho tiempo yo llevo ministrando la palabra de Dios. Alterno, tengo otra profesión que ustedes saben, yo soy conferencista, capacito personal en las empresas y en las instituciones en temas de sociología y temas que tienen que ver con humanidades. Esa es mi profesión, pero en lo ministerial esta es mi profesión, teoterapeuta. Yo funjo o yo funciono en dos profesiones, pero es Dios quien me da la gracia para poder hacerlo. En primer lugar, ¿por qué a personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué? Número 1, equivocaciones en la juventud. La juventud es un regalo y es un regalo que dura poco, en el sentido de que la juventud se pasa muy rápido. Luego llega la madurez y luego llega la vejez. Entonces, el ser humano está compuesto de 4 fases, que son la niñez, la juventud, la madurez y la vejez. Entonces, cuando nosotros estamos jóvenes, es la etapa del regalo de Dios, porque el joven está pleno en salud, todos sus órganos están perfectamente buenos, está vital, tiene todo el cerebro y la capacidad de poder aprender todo desde niño. Un niño puede captar todo, todos los idiomas, puede captar los sonidos, todo lo que le pongas a un niño, él lo aprende, sea bueno o sea malo. Y cuando el joven ya tiene toda esa capacitación, es allí donde se pone a prueba realmente nuestra vida, en qué nos vamos a desempeñar en lo profesional y como personas. Es por eso que tú ves que los mayores errores se cometen en la juventud, porque la palabra de Dios dice que la juventud, el joven es indeciso y el joven también es llevado de su parecer, toma decisiones en impulsividad, sin pensar a futuro esto qué consecuencias me va a traer, sino que el joven toma la decisión de que lo quiero hacer y eso es lo que quiero y ya. Él no piensa a futuro qué pasará o a qué personas puede afectar su decisión. Por eso es que muchos jóvenes están en la drogadicción, en el alcoholismo, en el homosexualismo, porque ellos tomaron su decisión sin importarles qué pudiera pasar con la gente que está a su alrededor. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros hemos tomado decisiones en nuestra juventud que hasta el día de hoy nos marcaron y que nos trajeron muchos procesos de dolor y vergüenza, porque al recordar esas fallas o esas equivocaciones, es allí cuando nosotros pensamos, me equivoqué, qué falla. Si volviera a tener la oportunidad, no volvería a fallar o no volvería a tomar esa decisión, pero ya es irreversible. Todos tenemos que seguir caminando, aún con nuestro pasado a cuestas. Algunas personas no lo sueltan, lo llevan con ellos en su presente y quieren proyectar su vida en el pasado. El pasado es como cuando yo doy la espalda, atrás yo no tengo nada, yo llevo una vida hacia adelante, mi propósito en Dios es hacia adelante. Yo tomé la decisión de continuar caminando. Por eso, cuando el pueblo de Israel iba a salir de la tierra prometida, de la esclavitud a la tierra prometida, ellos tenían una condición de parte del Eterno: no miren atrás. A Lot y a la esposa y a las hijas les dijo, no miren atrás. Y a nosotros hoy en día nos dicen, no miren atrás, no dejen su vida tornada hacia atrás, miren hacia adelante. ¿Por qué? Porque el pasado nos retrocede, porque muchas cosas de nuestro pasado son lindas, recuerdos, memorias, cosas que vivimos bonitas, la niñez, bueno, recuerdos muy hermosos, pero hay otros que son muy dolorosos y que son equivocaciones garrafales, destrozadas personas, hogares, familias, niños, jóvenes, todas las personas por una mala decisión. Así que hay cosas que no queremos recordar, por eso gente no le gusta que le recordemos el pasado y no nos gusta que nos recuerden el pasado porque fue tal vez doloroso. Si es un pasado lindo lo queremos escuchar, pero si no, queremos que eso ni siquiera se mencione. Una equivocación en la juventud, como cuál, por ejemplo, te casaste
a temprana edad con una persona que no era el propósito de Dios, Dios no te la entregó. Cuando Dios te entrega algo o a alguien, es perfecto, en el tiempo perfecto. No añade tristeza esa bendición. Si Dios te entrega una pareja, esa pareja no te va a añadir tristeza, aflicción, dolor, incertidumbre, inseguridad. No vas a tener que estar peleando por celos o porque va a haber una infidelidad. Te va a traer mucha paz. Si Dios te da una bendición, un terreno, una propiedad, una empresa, un auto, un dinero, lo que Él te ponga en tu mano son bendiciones. Esas bendiciones son realmente abundantes, no tienen tropiezo, son bendiciones que no añaden tristeza, que podemos disfrutarlas sin obstáculo, porque son de Dios. Entonces todo lo que es de Dios, dice la palabra de Dios, la bendición que Dios da, Dios el Eterno da, no añade tristeza. Dice, no es para ponernos tristes, sino para gozarnos. Es allí donde vemos que muchas personas están viviendo muchas circunstancias hasta el día de hoy de dolor por sus malas actuaciones y decisiones equivocadas en su juventud que marcaron su madurez y su vejez. Por eso es que a los jóvenes la parte que más nos preocupa es que tomen malas decisiones, como por ejemplo entren a las drogas, tengan malas amistades, se desvíen de un camino, hagan unas cosas que para su vida futura les va a traer consecuencias. Todos, yo me incluyo, en mi juventud cometí muchas equivocaciones, de las cuales hoy me arrepiento, y pienso que si volviera a tener la oportunidad de volver a mis tiempos de juventud, yo soy joven, ustedes dirán, sí, es que Pati es muy joven, pero cuando yo era, digamos, un adolescente, yo cometí errores, y esos errores yo creo que si tuviera la madurez, la formación que tengo hoy en día, no las hubiera tomado, pero ya es tarde, ya no puedo retroceder el tiempo, como se llama en inglés, hacer un review, una revisión anterior, o hacer volver el tiempo atrás. Back the time is not possible. No puedo regresar el tiempo. Back to the past, o regresar o retornar al pasado, sino continuar hacia adelante. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada, ya no puedo resolver nada, ya no puedo borrar nada de lo que pasó. Pero en mi presente sí puedo tomar buenas decisiones para que afecte positivamente mi futuro en el Señor Jesucristo y a todos los que están a mi alrededor. Entonces, en primer lugar, personas dicen, ¿por qué me pasan estas cosas malas? Por tus malas decisiones. No fue Dios quien te guió, ni que te dijo, hazlo, o compórtate de esta manera, o únete, cásate con esta persona, con este hombre, con esta mujer, o vete de viaje a tal país, sino que tú tomaste esa decisión sin consultar qué opina Dios, porque muchos de nosotros no éramos creyentes. Entonces se tomaron decisiones en la juventud concretamente equivocadas. En segundo lugar, un matrimonio que se rompió por malas decisiones también, porque no hubo prudencia, no hubo sabiduría, no hubo consejo, no hubo humildad, porque faltó el Espíritu Santo en medio del hombre y la mujer, el matrimonio, porque otros interfirieron, porque no era la pareja. Te casaste por afán, te casaste porque ella quedó embarazada, te casaste por dinero, te casaste por tapar una apariencia, por quedar bien ante los demás, te casaste por presión, por coacción, por temor a quedarte solo, sola, te casaste por alguna situación, circunstancia que no era precisamente el amor, sino que era un interés tuyo, un interés de otras personas. Te casaste y fracasaste en el matrimonio, se desbarató, se destruyó. No se pudo concluir en una relación buena ni bonita, sino que fue un fracaso, un fiasco, un fraude total. Pero fueron tus decisiones. Personas le dicen a uno, tú tomaste la decisión de casarte y tú tomaste la decisión de poner ese papá para esos hijos.
o tú tomaste la decisión de poner esa mamá para esos hijos. Es una decisión, nadie te obligó. Hay personas que sí han sido obligadas a casarse, las obligan por diferentes cosas, porque tiene una deuda, porque dejó embarazada a la mujer, si es un hombre pues, o si es una mujer también la forzan porque tiene que cumplir con un compromiso, algún asunto, pero son decisiones. Tercer punto, decisiones equivocadas por orgullo. Pudiendo tú salir victoriosa de una situación o victorioso, tomaste la decisión de que era mejor no pedir perdón a una persona que ofendiste y dejaste que la rabia, que el odio acrecentara en el corazón de la otra persona. Pudiendo tú pedir perdón y sanar ese corazón, tú dijiste que no. Tomaste esa decisión de no querer pedir perdón a alguien que tú heriste profundamente, y eso a futuro te va a traer una consecuencia, porque esa cuenta sin saldar y sin pagar y sin concluir, un día te va a pasar la factura y tú vas a tener que pagarla, tarde o temprano. Todos lo tenemos que hacer. Si yo dejo cosas inconclusas en mi pasado y no las concluyo en ese pasado, en mi presente me van a seguir afectando y en mi futuro también. Y es por eso que gente dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Observen esto. Esto es como un análisis, esto es como un estudio de campo cuando uno va a la calle. Cuando uno va a la calle, es decir, cuando estamos en el ambiente público, todas esas personas que van y vienen tienen una historia. Ellos van y vienen, y a mí me gusta mucho sentarme a observar a las personas. Me gusta estar en un espacio abierto y observar las actitudes, la forma de caminar de una persona, su actuar, su vestuario. Son diferentes almas, diferentes personas con diferentes mundos y diferentes pensamientos, todos tan diferentes, no tenemos copia alguna. Y cuando nosotros tenemos se llama un estudio de campo, que es cuando uno analiza realmente el por qué las personas se comportan de cierta manera y toman ciertas decisiones. La calle, el espacio público, está lleno de historias muy maravillosas y historias muy tristes. Entonces, por ejemplo, decisiones equivocadas por orgullo es que tú pudiste haber pedido perdón a una persona que afectaste, pero no lo hiciste. Dijiste, voy a dejar eso así, no me importa. Y en tu presente eso te afecta, y en tu futuro te seguirá afectando hasta que tú no pagues, concluyas la cuenta que está pendiente con alguien. Porque la vida es experta en cobrarnos lo que debemos a las personas y a los demás. Entonces, por ejemplo, vemos entonces un caso de un anciano que está tirado en la calle, en una acera, pidiendo monedas. Y uno dice, ¿por qué esa persona está ahí? Si miramos la historia de fondo, a lo profundo de esa persona, cómo fue su juventud, cómo fue de hijo, cómo fue de padre, cómo fue de pareja, qué hizo, cómo actuó para que él pudiera llegar hasta ese estado de indigencia. Y uno tiene que estudiar las historias de las personas, pues no es posible, porque yo no pudiera ir por todas las calles preguntándole a él, a ella, qué le pasó. Pero uno deduce, esta persona por qué está así. El buen padre no tendría que estar en una calle pidiendo monedas, a menos que haya sido un mal padre, maltratador pareja, maltratador padre, maltratador persona con los demás, y la vida lo llevó a ese maltrato también. Entonces, analizar todas esas historias, no para juzgar, sino para aprender y no caer ahí. Decisiones entonces equivocadas por orgullo, como por ejemplo, tomar decisiones apresuradas en el enojo y en la rabia, equivocadas esas decisiones porque se actúa en la rabia y en el enojo. Yo creo, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo me enojo me quedo en silencio total, porque sé que si yo actúo en el momento en que me siento muy enojada, yo también me enojo. Yo soy de temperamento, yo soy calmada, tranquila a un punto, yo soy muy nivelada en mi temperamento,
pero cuando me enojo bastante. Entonces prefiero como me conozco, entonces cuando me enojo guardo silencio total para no herir y para no cometer errores. Y dejo que mi temperamento baje, se enfríe mi cabeza para poder tomar más decisiones en sabiduría. Entonces, decisiones equivocadas como por ejemplo tú dijiste me voy de la casa porque estabas enojado o enojada y te fuiste, tomaste una mala decisión, porque cuando quieres regresar ya no te quieren tener, ya perdiste tu lugar. Personas, por ejemplo, maltratan a los hijos, toman la mala decisión de maltratar a sus propios hijos y los pierden para toda la vida, porque los hijos cuando ya tienen 7 años se les formó la personalidad, qué es lo que ellos quieren, en qué creen, qué es lo que ellos van a hacer a futuro, ya fue formado en esa etapa de los 7 años, desde que nació hasta los 7 años. Así que imponerle a un niño de 7, 8, 9, 10 cosas ya es muy difícil, porque ya la etapa de formación mental, estructural, la base ya se formó. Porque lo sé, mi madre estudió relaciones humanas y ella desde pequeños nos enseñaba todas estas cosas de madurez, de la formación de la personalidad, de la libertad que hay que darle a las personas y demás. Entonces un niño de 7 años, ya de 8, es un niño que no es libre, pero tampoco es esclavo. No está atrapado como bebé, sino que ya es una personita que es pequeña, pero ya sabe distinguir lo bueno, lo malo, la mentira, la verdad. Sabe distinguir muchas cosas. Pero la etapa más peligrosa de una persona, sea niño o niña, es cuando entra la preadolescencia, que son de los 12 a los 18. La preadolescencia realmente se forma de los 11 a los 14 y de los 14 a los 18 ya es un joven. Esa es una etapa muy peligrosa, porque en esa etapa hay muchas cáscaras para caer y muchos jóvenes se resbalan y caen y quedan perdidos ahí en esa juventud. Pero otros tienen buenas decisiones y forman un buen futuro ya como personas maduras y como personas ancianas también, porque las decisiones que tomaron en la juventud afectó para bien y para bendición su vida en su parte ya. Una persona madura está entre los 40, ya no es un niño, tampoco es un viejo, es una persona joven pero madura en edad. Ya una persona anciana ya empieza desde los 60 hasta en adelante. Un joven es desde los 15 hasta los, podemos decir hasta los 35, podemos decir que todavía es joven, pero ya está llegando a la madurez. Entonces hay que tener muy en cuenta todas estas partes. En cuarto lugar, caminos equivocados, como cuáles, meterte en una secta religiosa, de falsa religión o de falsa profecía o de falsas enseñanzas, y tú tomaste esa decisión equivocada que te afectó tu vida espiritual. En vez de ir hacia arriba para el cielo con Dios, vas hacia abajo descendiendo porque estás caminando en un error. Decisiones como por ejemplo ir por donde no debes ir, frecuentar lugares que no debes frecuentar. Hombres frecuentan prostíbulos, mujeres también lo hacen, hombres toman decisiones de narcotráfico, mujeres toman decisión de la prostitución, hombres toman la decisión de volverse violadores o violentos, mujeres toman la decisión de volverse drogadictas o alcohólicas, toman decisiones que a futuro les va a perjudicar. Entonces, caminos equivocados, de cualquier forma, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Dice la palabra de Dios, yo soy la verdad, o sea, la palabra, el camino, la regla, la vida eterna. Yo tomé la decisión de la verdad, la palabra, del camino, de la palabra y de la vida eterna. Por ese camino yo no me desvío, pero el día que yo me salga de ese camino, yo comienzo a bajar
es decir, a descender, no a subir, sino a descender, a bajar, es decir, a perder mi propósito aquí en la tierra, que fue conocer quién es Dios. ¿Por qué estamos aquí? No estamos para comer, no estamos para beber, no estamos para gastar oxígeno y no estamos para simplemente respirar y vivir como animalitos. No, estamos aquí porque tenemos una agenda que Dios ya planificó para ti y para mí. En quinto lugar, actuaciones por impulso. Es decir, tú tomas una decisión sin pensar y esa decisión para siempre. Una decisión que te marca. Mujeres toman la decisión del aborto, que hoy en día ya esto en Colombia tiene conmocionado al mundo entero. Aprobar el aborto, matar a un inocente dentro del vientre, se llama homicidio. Si una mujer toma la decisión de matar a su propio hijo, que es una vida que está dentro de ella, que es otra vida, entonces ella se vuelve en una homicida. Y si su pareja la invita y la coacciona a que aborte, que cuando Dios nos creó, nos dejó la libertad de escoger qué es bueno, qué es malo, qué sirve, qué no sirve, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué debo decir, qué no debo decir, cómo debo actuar, cómo no debo actuar. Entonces nosotros tomamos simplemente decisiones. El niño, cuando ya crece, tiene 7 años, el niño ya sabe qué es bueno, qué es malo, qué debe hacer, qué no debe hacer, qué debe decir, qué no debe decir, cómo debe caminar, a dónde no debe caminar. Él ya sabe, porque su estructura mental a los 7 años ya él tiene una llave que se llama el conocimiento de lo que debe y no debe hacer. Más adelante, cuando ese niño vaya siguiendo en su etapa ya para formarse como preadolescente y joven, ya el niño tiene su primera base, que fue todo lo que vio, todo lo que escuchó, todo lo que aprendió en sus primeras fases hasta los 7 años, se le queda grabado para siempre al niño. Por eso hay gente que no es feliz, porque su niñez fue infeliz y sus recuerdos son infelices. Por eso he tratado de hacer una vida muy feliz para mi hijo Ezequiel, para que él tenga recuerdos felices y que él pueda decir: con mi mamá, o cuando fui pequeño, o bueno, lo que él recuerda, fui feliz, fui muy feliz. Pero hay personas que dicen: es que cuando yo era niño, cuando yo era niña, mi vida fue tan dura, yo fui tan infeliz, a mí me pasaron, dice la gente, me pasaron cosas. A mí en lo personal no, mi niñez fue muy bonita, y es una niñez que siempre le hablo a mi hijo cuando yo era niña, cuando yo estudiaba y tal. Entonces siempre le estoy compartiendo mi niñez, porque realmente mi niñez fue muy feliz. Yo fui muy feliz cuando estaba niña, fui muy feliz, hacía muchas cosas, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho el patinaje, que ustedes saben que yo amo el patinaje. Me gustaba muchísimo los deportes, me gustaba muchísimo jugar, sobre todo pasaba mucho mi tiempo dibujando. Me gustaba muchísimo calcar o dibujar de un dibujo. Yo lo miraba e iba dibujando, es decir, dibujar de un original. Por ejemplo, si esta águila, yo la dibujaba y coloreaba, y yo pasaba horas en eso. Y me gustaba siempre escribir, muchísimo, me gusta mucho escribir. Entonces mi niñez fue muy linda. Pero mucha gente dice: mi niñez fue horrible. Pero eso no fue culpa de Dios. Simplemente personas que estuvieron a tu alrededor en tu niñez no fueron conscientes de que tú eras un vaso, un ser humano que se estaba formando para un futuro, para algo. Y otras personas pues simplemente fueron abandonadas, fueron dejadas, no fueron amadas, no fueron queridas, no fueron deseadas que vinieran al mundo, porque no quisieron ese hombre o esa mujer tener hijos, pero los tuvieron, les tocó, pero no era que los querían, por obligación mejor, como por compromiso, más no porque realmente los amaran. Entonces, actuaciones por impulso. Y en sexto lugar, sometimiento económico, que es cuando tú tomas decisiones por tener dinero. Cuando a una persona le gusta mucho la plata, hace lo que sea por dinero. Por eso es que escuchamos que gente dice: esta persona por la plata mataría a la mamá, o por dinero vendería al abuelito. A la misma familia lo puede vender por dinero.
¿Qué hizo Judas con Jesús? Por monedas lo vendió. No lo valoró al maestro, al Señor Jesús, no. Él dijo, necesito plata, quiero plata, porque él siempre su mentalidad fue dinero, dinero, dinero. Por eso robaba de todas las ofrendas que le daban a Jesús, él se las cogía. Y al final, ¿qué mostró? Que era el dinero lo que a él le interesaba. No le interesaba la persona del Señor Jesucristo, le interesaba el dinero que generaba el ministerio del Señor Jesús. Y muchas personas vemos que por sus malas decisiones terminaron mal en la Biblia. Quiero hablarlo en la Biblia puntualmente, cómo terminaron por sus malas decisiones. Unos terminaron muertos, otros terminaron suicidándose, otros terminaron arruinados, enfermos por sus malas decisiones. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos todas las historias de parábolas que Jesús enseñaba, de enseñanzas, de decisiones que las personas tomaran, qué consecuencias les podía traer. ¿Por qué Jesús enseñaba en parábola? La palabra parábola significa una ilustración, una historia de la vida real que habla sobre algo que nos trae una reflexión. En el otro canal que nosotros tenemos con mi hijo Ezequiel se llama UNBJ Televisión. Ese canal, ustedes lo pueden ver acá, es nuestro. Yo lo creé y lo comparto con mi hijo. Ese canal tiene unas secciones de reproducción. Hay una que se llama RP, Reflexiones Positivas, y otra, y ahí hay muchas reflexiones de historias de cómo hay consecuencias buenas y malas de acuerdo a las decisiones que tú tomes. Hay también una lista de reproducción de música de todos los tiempos, en idiomas, en inglés, en español y en italiano y en francés, de todas como los géneros de música bonita, romántica y música bonita, que incentiva el amor, porque ese otro canal es de contenido para toda la familia. Entonces, personas toman esas decisiones económicas porque su fin, su rey, su centro, su foco, su Dios es la plata. Entonces, dice la Biblia que muchos por amar al dinero fueron traspasados de dolores hasta el día de hoy. ¿Dónde está la gente más avarienta y codiciosa? En la cárcel, porque quisieron tanto volverse ricos, llenarse de dinero de cualquier modo y al precio que fuera, que quedaron atrapados en la cárcel. Otros muertos, otros heridos. ¿Por qué? Porque buscaron con tanto afán el dinero, que ese dinero traspasó su vida y su corazón de dolor. Sentimientos equivocados o relaciones de pareja que tú tomaste la decisión de irte con alguien que Dios te dijo que no, que tu mamá te dijo no, no quiero, no me gusta, que tu papá te dijo no, pero tú dijiste no me importa, lo haré. Tú comienzas a sufrir desde el principio hasta el fin con esa pareja por desobediencia. Fue tu decisión, no es culpa de nadie. Sometimiento en la parte psicológica, cuando personas son sometidas psicológicamente, que las abusan, que les hacen guerra psicológica. Ya di una prédica muy buena aquí que se llama Vence la guerra psicológica. ¿Qué es la guerra psicológica? Y cuando personas toman la decisión de ver cosas, programas que directamente les afecta la mente, programas de terror, programas de crímenes, programas de muerte, programas de noticias negativas, todo eso te va a afectar a ti, va a venir un problema mental consecuencia de lo que estuviste viendo. Y no es culpa de Dios, porque nosotros cuando no tenemos a quién echarle la culpa, le echamos la culpa a Dios. Decimos que es que Dios es malo, y no. Todo lo que nos ha pasado a nosotros, a cada uno de nosotros, es consecuencia de nuestras malas decisiones. No es culpa de nadie, es culpa de nosotros mismos, mis errores. Hoy hablaba con una persona y le decía que mis procesos, que mis pruebas y que todo lo que yo he vivido ha sido también porque yo tenía que aprender a conocerme a mí misma, tenía que aprender a distinguir cuál fue la raíz de los problemas que me ocurrieron,
o de las cosas equivocaciones, decisiones malas que yo tomé, ¿por qué las tomé? Cuando llegué al examen, donde yo misma hice como un examen de mí misma, me metí dentro de mí misma y me esculqué del por qué habían pasado muchas cosas en mi vida, llegué a la conclusión de que yo tomé decisiones, unas por inmadurez, otras por desobediencia, otras por presión psicológica o social, otras porque tuve afán o me impacienté o no supe discernir qué era lo que más me convenía o mejor me convenía. Y hoy en día, después de haber pasado tantas dificultades y pruebas con todo eso que ocurrió, llegué a la conclusión de que esas cosas que fueron muy dolorosas, en ese momento me ayudaron a ser la mejor mujer que soy hoy en día en el 2022. ¿Por qué? Porque no se aprende por cabeza ajena. Yo tenía que aprender en mi propia experiencia, en mi propia carne, en mi propia vivencia, cuerpo, emociones. Tenía que aprender por qué me pasó todo lo que me pasó. Y no estoy defraudada ni amargada por lo que me pasó, porque eso que me pasó me tenía que pasar porque yo tomé decisiones o porque simplemente Dios permitió que me pasara para yo poder ser esta mujer que hoy habla con ustedes aquí. Para ir finalizando, entonces, los planes que Dios tiene para nosotros son buenos. Y personas dicen, ay, pero es que Dios me castigó porque Dios se llevó a mi hijo que era joven o a mi hija que era joven, murió. Bueno, las personas mueren, tarde o temprano todos vamos a morir. Esa es una realidad inevitable. Por mucho que nos esforcemos a no morir, la seguridad que tiene toda persona aquí en la tierra es que va a morir algún día, tarde o temprano. Entonces, personas dicen, ay, pero se murió la persona que más amaba. Bueno, se murió porque era su tiempo, su día, su hora. Hay personas que están atadas en la parte emocional con una pareja. La pareja las maltrata, les da golpes, les da puños, las vitupera, las maltrata psicológicamente, verbalmente, físicamente. Y la mujer está ahí con esa pareja, o ese hombre está con esa mujer maltratadora y no se va. Ella o él no toma la decisión de dejar y sufre. Le pasan cosas malas, ¿sí? ¿Cuántas mujeres han muerto por hombres que las maltrataban y ellas en vez de irse se quedaron pensando que él algún día iba a cambiar? Y cuando una persona es violenta, tiene que pasar un proceso de descontaminarse y encontrar la raíz de la violencia. ¿Por qué esa persona es violenta? Porque fue violentada, porque fue maltratada, porque es un espíritu de violencia, porque la violencia es un espíritu demoníaco. Hay que mirar. Y la persona sufre con una pareja el maltrato, la mala vida, como se dice, y la persona dice, me quedo. Pues es tu decisión. Tú decides sufrir. 2, estoy hablando de otros puntos, aparte de los que ya mencioné. La gente no quiere a Dios, la gente prefiere ir al brujo. Y la gente prefiere ir a hacerse pócimas, riegos, hechizos, magia, brujerías, hacerlas a otras personas, hacérsela a esa misma persona. La persona invita a esos demonios a su propia vida y sufre de... La ansiedad es un demonio. Las personas que sufren de ansiedad tienen espíritus que los están atormentando con la ansiedad. Las enfermedades muchas de la cabeza, todo lo que sea mental, la locura, la esquizofrenia, la bipolaridad, la doble personalidad, doble, triple, múltiples personalidades, que es como una persona que tiene varios actores dentro de su propio cuerpo, no es culpa de Dios. La persona abrió puertas en alguna área y esos espíritus demonios llegaron a su vida y ahí están viviendo con esa persona. Entonces la gente no quiere a Dios, no quiere la palabra. Esta palabra a mí me sanó. Yo creo que yo no sería esta mujer sin esta palabra. Pero la gente no quiere la Biblia. La gente quiere el libro de metafísica, la gente quiere el libro de esoterismo, la gente quiere el libro de adivinación, la gente quiere el libro de la magia, la gente quiere el libro del ocultismo, la gente quiere cómo dominar, cómo controlar, manipular, cómo controlar a los demás. La gente quiere eso, pero no quiere a Dios. Entonces todo lo que te pase malo
es porque tú tomaste esa decisión. No te estoy acusando ni juzgando, te estoy dando como una explicación del por qué a gente buena le pasan cosas malas y hay gente que es buena, es noble. Porque la Biblia dice que nadie es bueno, que el único bueno es el Eterno, el Padre Celestial. Pero la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en poder de acá, de este órgano pequeñito, que no tiene huesos, pero es un órgano que no deja de moverse. Tú tomas la decisión de crear un mundo de bendiciones o de maldiciones para ti. ¿Y cómo lo haces? Con esta, con lo que declaras, con lo que dices y con lo que haces. Entonces, tercero, la gente vive en un descontrol. La Biblia dice que en el último tiempo, antes del final del tiempo, la gente era descontrolada en todas las áreas, en el área sexual, en el área espiritual. Buscarán más que nunca la maldad, buscarán más hacer lo que Dios dice que no, buscarán todo tipo de descontrol. Los jóvenes más que nunca están descontrolados. Los niños los tienen en descontrol las redes sociales y el internet tiene descontrolado a los niños. Porque los niños no deberían estar sentados en un computador como esclavos, dele y dele y dele y dele a esas pantallas. El niño debería estar jugando con otros niños al aire libre, haciendo deportes, coloreando, pintando, haciendo otra actividad que no tenga que ver nada con el internet. Entonces el mundo está descontrolado. ¿Qué tiene descontrolado al mundo? La marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Ya lo expliqué aquí en una sección que se llama ¿qué vendrá en el 2020, en el 2020 y en el futuro? Ya estamos en el 2022. ¿Qué tiene a la gente descontrolada? El internet es la marca de la bestia, de la cual habla Apocalipsis 13. Entonces, descontrol de todo tipo. Descontrol sexual, descontrol mental, descontrol financiero, descontrol de todas las áreas. Cuarto, desprenderse de las cadenas. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando escuches esta palabra. Esta palabra te hace libre. Yo no predico como cualquier otra predicadora o predicador, yo predico como Dios me guía. Y mis prédicas son las que Dios me da, porque estas prédicas no son título personal mío, sino que estas prédicas son de lo que el Espíritu Santo me guía a escribir. Son de mucho rompimiento. Yo voy directamente al corazón de las personas, sin darle mucho rodeo al asunto, sino que digo lo que, como Jesús, cuando Jesús hablaba era directo. Él decía lo que iba a decir y al punto, ¿cómo se dice? Al grano, al punto, directamente al corazón. Desprenderse de las cadenas. Si tú sabes que hay algo que te genera malestar, que te hace daño, no lo hagas, no lo tengas, no lo consumas, no lo veas, no lo escuches, no lo visites, no hagas nada de lo que te genere algo para ti que sea dañoso o que sea destructivo. Tú tomas esa decisión. Nadie la va a tomar por ti, ¿sí? Si yo sé que yo tengo unas personas que no debo tener en mi vida y sé que me generan estrés, malestar, enojo, que me alteran, que me quitan mi paz, ¿para qué voy a estar con esas personas? Las dejo, ellas siguen su vida, yo sigo la mía. Pero mucha gente no toma esa decisión, sino que la gente se amarga, vive y vive. Hay gente que le gusta vivir en el caos, hay gente que le gusta vivir en el conflicto, hay gente que le gusta vivir en la mala vida, en el maltrato intrafamiliar, hay gente que le gusta darse mala vida. No te des mala vida, sal tú adelante con la ayuda de Dios, de tu Padre Celestial. Denunciar el maltrato, sí hay que denunciar todo tipo de maltrato, verbal, físico, psicológico, porque para eso están las autoridades, para denunciar abusos. Gente dice, me quedo callada para evitar un problema y después viene un problema mayor por no denunciar. Denuncia el maltrato, cualquier tipo de maltrato, hacia tu persona y hacia tus hijos también. Retener a la fuerza no es el camino. Entonces decirle a las personas, te tienes que quedar en la vida cristiana, tú tienes que ser cristiano, tienes que ser cristiana, porque si no te vas a condenar, te vas a ir al infierno y no te vas a salvar. Y entonces controlamos a la gente con las palabras, no lo hagas. Yo soy una mujer que no me gusta controlar a los demás. No me gusta controlar la vida de los demás. Yo educo a la gente, no la controlo. Ni la persuado, ni la manipulo. Lo que hago es una construcción, una reingeniería en su parte espiritual, mental, física
y en todas las áreas. Valórate, no te regales. Cuídate, abstente de hacer lo malo, porque si una persona no se valora, pues obviamente se va a meter por todos los caminos que Dios dice que no. Y en este caso no sería la culpa de Dios, sino de nosotros mismos. Aplastando y dañando a otros, nunca es feliz. No puedes construir tu felicidad con el dolor de otras personas. No te equivoques, no te engañes. Ponerle límites al pecado, cualquiera sea. Si tú sabes que tú tienes una debilidad por un hombre o por una mujer, no estés a solas con esa persona, porque tú sabes que te genera una debilidad sexual, una debilidad. Entonces, si tú sabes cuál es tu debilidad, eso fue lo que Sansón nunca quiso enfrentar, su debilidad sexual. Él nunca se quiso enfrentar con ese gigante. Ese era su gigante. Él nunca lo venció. Él fue vencido del gigante sexual. Si yo sé cuál es mi debilidad, entonces trato de no buscar por donde esté esa debilidad. Es decir, si yo sé, voy a poner un ejemplo, voy a inventar. Si yo sé que, por ejemplo, a mí me gustan mucho los masmelos, los Sparkies, que son como unos dulcecitos de colores muy ricos. Los chitos, bueno, a mí me gustan muchas cosas de mecatos, dulces me gustan. Y yo sé que esa es mi debilidad. Entonces yo trato de, cuando voy al supermercado, no me voy a pasar por la sección de dulces, porque yo sé que esa es mi debilidad, que eso es lo que a mí me gusta. Entonces voy a ir a la zona de las verduras, de las frutas, que no me, pues, que no es que me guste tanto, no me desagrada, pero que no es mi debilidad. Yo voy por ahí. ¿Para qué? Para no caer en mi debilidad. ¿Soy clara? El adulterio, la invasión de una tercera persona en tu casa, en tu vida. ¿Para qué vas a tener una persona en tu vida, en tu hogar, como un intruso, como una intrusa, estorbando? Sácala, no te des mala vida. Personas dicen, no, así estoy bien. Y traes problemas, generas problemas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Mujeres generan problemas en su casa, a sus hijos, a su esposo. ¿Por qué? Porque quieren seguir dándose esa mala vida. Una mala vida de no tomar decisiones correctas. Por eso a personas buenas les pasan cosas malas. Nadie es bueno totalmente. Todos tenemos muchas cosas que no son buenas. Tratamos de ser buenos con la palabra de Dios, pero la Biblia dice que el único bueno y santo es Dios. Nosotros no lo somos. Tratamos de ser como Jesús, así como Él era. Por eso nos llamamos cristianos, que significa ser como Cristo era, parecernos a Jesús. Malas decisiones traen disciplina y proceso duro. Entonces, si tú sabes que una mala decisión te va a traer un proceso, ¿qué es un proceso? Una disciplina, una trituración. A nadie le gusta estar en el proceso, a nadie le gusta sentirse disciplinado, amonestado, avergonzado, regañado. Pero una acción trae una reacción. Si yo sé que este pecado Dios dice que no lo haga, yo lo hago, va a venir una disciplina. Nadie me va a poder hacer libre de la disciplina. Nadie. Nadie va a tomar la disciplina por mí. Si yo tomo una mala decisión, en mi propio cuerpo yo voy a tener que sufrir la disciplina por mi desobediencia, porque yo tomé la decisión. Debemos ser personas responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones y ayudarle a nuestros hijos que aún son pequeños a que ellos vayan tomando decisiones correctas, y a nuestros hijos que ya son jóvenes, que ya tomaron decisiones malas en algunos capítulos de su juventud, pero todavía están a tiempo de remediarlas. Pero si ya eres una persona madura, ya eres una persona anciana y toda tu vida fue de errores, y toda tu vida fue de malas decisiones, y toda tu vida fue de cometer, como se dice, embarradas. Embarradas aquí en Colombia es de entrar al lodo una y otra vez y no salir de ahí, del lodo, del lodo cenagoso donde te estás envolviendo como el cerdo en el lodo, que no sale, está siempre envuelto en ese mugre. Todavía tienes tiempo. Si hoy tomas la decisión de que de hoy en adelante las decisiones que tú tomes van a ser para bendición tuya y de otros. Porque recuerda, una mala decisión mía no solamente me va a afectar a mí, va a afectar a todos los que están a mi alrededor. Aún las personas que viven alrededor de nuestras casas, vecinos, vecinas,
personas que vivan en el mismo conjunto residencial, en el mismo condominio, en la misma urbanización, en los mismos edificios, van a sufrir por tu pecado. Y tú dirás, ¿por qué? Porque tus malas decisiones también sirven de mal ejemplo a otros que te están observando. Así que amigos, hoy hemos hablado por qué a personas buenas les pasan cosas malas. ¿Por qué? La respuesta es las malas decisiones. Así que te invito a que tomemos buenas decisiones de hoy en adelante. Este ha sido un mensaje poderoso, he sentido mucho la presencia del Espíritu Santo, siento fuego y siento ese calor que genera el Espíritu Santo cuando una palabra viene potente, con poder, con fuerza y con dunamis, que significa una dinamita explosiva de parte de Dios para romper todo aquello que no te genera bienestar. Un abrazo fuerte desde la distancia. Habló para ti Pati Ramos de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ en YouTube, y en nuestro otro canal de YouTube, UNBJ Televisión. Ahí nos puedes visitar. Se acaba de estrenar una conferencia en Café con Pati en nuestro otro canal de UNBJ Televisión que se llama El amor es un campo de batalla. Ahí la puedes escuchar. Habla sobre las relaciones de pareja, por qué generan tanto conflicto y cómo mantener una relación bonita. Un abrazo fuerte y hasta pronto.